Estaba diciendo una invocación religiosa que tiene un poquito de historia y que quisiera comentarla con ustedes. Y para eso tenemos que remontarnos al año 1990, después de ocurrido los, los hechos del 3 de diciembre de 1990 y encontrándonos los jefes del pronunciamiento en la cárcel civil de Caseros. En ese lugar cuando llegamos ahí, ya habíamos prestado declaración indagatoria ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El fiscal militar había hecho el pedido de condenas y había pedido la pena de fusilamiento para 5 de nosotros. Eran ellos el coronel Zaineldin, el coronel Baraldini, el teniente coronel Tevere, el mayor Mercado y quien les habla, y el resto de los jefes y oficiales con durísimas y elevadísimas penas de prisión y de reclusión. Menciono este hecho particular porque hablo de un fusilamiento que tiene un pedido de pena de fusilamiento que tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, por eso quería traerlo a colación acá. Y el día 8 de enero del año 1991, el director de la cárcel civil de Caseros nos llamó y nos dijo que nos preparáramos porque esa tarde iba a concurrir el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en pleno a la cárcel de Caseros para dictar su sentencia y darnos las condenas. En ese momento, creo que fue la primera vez, si la memoria no me falla, nos reunimos luego de vestirnos con nuestros mejores uniformes, nos reunimos en el medio del pabellón 14, los 13 oficiales jefes que estábamos ahí, con el coronel Zaineldin a la cabeza, nos reunimos en una especie de semicírculo, el coronel Vega, que era el responsable, de dirigir los rosarios o de las oraciones, porque era maestro de la Eucaristía, ministro de la Eucaristía, tuvo a su cargo la invocación religiosa que yo voy a hacer ahora y que desde entonces nos acompaña cada vez que tenemos oportunidad de realizar alguna charla, alguna conferencia, alguna presentación de un libro o algún acontecimiento importante. Y ninguna duda que lo es. Así que les pido entonces a aquellos que sean gustosos me acompañen en esta invocación religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto y todo lo bueno, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre decimos o traemos a colación que aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que cuando 2 o más se reúnen para rezar en mi nombre, ahí en el medio de ellos está el Espíritu Santo. Con esta invocación aspiramos a eso, que el Espíritu Santo nos acompañe a todos nosotros en esta charla. Y no dije las intenciones, pero bueno, las agrego ahora. Las intenciones de esta invocación religiosa es, primero, en acción de gracias por estas 13 charlas que hemos venido a dar en este primer ciclo de charlas por Dios y por la patria, que estuvieron dirigidas fundamentalmente hacia una pastoral juvenil que dirige
nuestro querido amigo y que es el moderador de estas charlas, Leo de Nápoli. En segundo término, para pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a todos los argentinos para reencontrarnos con la patria católica. En tercer lugar, pedirle a Dios muy especialmente por nuestras queridas Fuerzas Armadas para que se reencuentren con su deber ser sanmartiniano. En cuarto lugar, pedir por todos los camaradas militares de las distintas Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, penitenciarios y civiles que participaron de la guerra contra la subversión en la década del 70, no cometieron delito alguno en defensa de valores y principios y están viviendo una prisión totalmente injusta y arbitraria, producto de las medidas políticas de ese gobierno, o mejor dicho, de ese enemigo que combatimos allá en los años 70 y que ahora está en el poder en nuestra patria. Y por último, para que impere el orden social cristiano en nuestra patria. Y así como dijimos que cuando dos o más se reúnen para rezar, en el medio está el Espíritu Santo, yo, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo con el máximo de los respetos, con un respeto sagrado, digo que cuando dos o más nos reunimos para hablar de las cosas de la patria, también entre nosotros ahí está la patria. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Leo, por favor. Leo, ¿me escuchás? Y Hugo ahí se carga y sale. Un momento, cortalo, Leo, porque me adelanté un segundo, Quiero aprovechar 5 minutitos más para hacer un reconocimiento y también un pequeño homenaje. El reconocimiento, precisamente, es para quien es el organizador, quien fue el que tuvo la iniciativa de desarrollar este ciclo de charlas que hoy culmina con este primer ciclo, con esta charla que vamos a dar en el día de hoy. Por favor, hacete presente en la pantalla, Leo. Así todos te pueden ver, por favor. Leo. Ahí está. Ahí está Leo de Nápoli, que es el mentor de todas estas charlas que hemos venido desarrollando desde el mes de julio hasta ahora, el mes de octubre, charlas que yo considero realmente que fueron muy, pero muy positivas y en las cuales todos hemos aprendido. Creo que han aprendido muchísimo los jóvenes de la pastoral que dirige Leo y a quienes estaba dirigida principalmente las charlas y todo el público que ha participado de él, y hemos aprendido también quienes hemos tenido que preparar estas charlas. Y todo eso es el mérito y la iniciativa de Leo de Nápoli. Entonces yo quería hacer este reconocimiento hacia su persona y hacia sus colaboradores, los dos Francisco, que no nombro sus apellidos por cuestiones que ya después explicaremos, y también como colaboradores a tu familia, Mara, a tu esposa, a tus hijos, todos los que han colaborado con vos para la realización de todas estas charlas. Les cuento a los oyentes que conozco a Leo de haber participado con él en varias actividades. Señalo entre ellas tres cabalgatas que hicimos desde la localidad de Pergamino a San Nicolás y una desde Pergamino hasta Luján, cabalgatas que eran procesiones a caballo, donde íbamos a pedirle a la Virgen del Rosario y también a la Virgen de Luján
principalmente por estas intenciones que hoy plasmamos en esta invocación religiosa, para pedirle por la patria católica, para pedirle por el ejército sanmartiniano, para pedirle por los militares presos, para pedirle que no triunfe en nuestra patria la terrorífica ley del aborto, ni tampoco la ideología de género. Todo eso le fuimos a pedir en las 3 cabalgatas, y en esas 3 ocasiones, en esos 3 eventos, conocí en profundidad a esta persona que es Leo de Nápoli, un gran soldado de Dios y de la patria, un gran argentino que hace una tarea impresionante liderando a estos jóvenes de la pastoral, llevándoles a su corazón y a sus mentes mucha espiritualidad, muchísima espiritualidad y muchísimo patriotismo. Así que para mí es un honor poder expresar estas palabras que quería que quedaran grabadas, Leo, para vos, tus hijos y tu familia, porque lo merecés por todo lo que haces, por toda tu misión pastoral y toda tu misión espiritual. Y yo te felicito por eso. Y dicho esto, ahora viene el homenaje, un pequeño homenaje que tiene que ver con Leo, porque es el homenaje hacia el papá de Leo, que lo hice en mi primera charla, allá el 24 de julio, cuando di la charla sobre la revolución anticristiana, pero que por esas cosas de la vida no quedó grabada. Y yo quiero que quede grabado también ese homenaje, porque es otro hombre que es un soldado de Dios y de la patria. Cuando lo tuve que despedir hace unos años, cuando falleció el querido Jorge de Nápoli, más o menos dije las siguientes palabras: que la causa de Dios y de la patria no hace distinciones entre soldados ni civiles, ni entre hombres ni mujeres, ni entre jóvenes y niños. Lo que distingue a un hombre soldado de Dios y de la patria es lo que tiene en su corazón, los valores que adornan a su corazón. Y para eso no hace falta vestir uniforme, no hace falta tener una jerarquía y no hace falta tener un grado. Jorge de Nápoli, el papá de Leo, era un verdadero soldado de Dios y de la patria, y como tal dio un importante testimonio, sumándose voluntariamente al pronunciamiento del 3 de diciembre de 1990, y por ello purgó 4 años y medio de prisión. Para él, para su familia, para sus hijos que me están escuchando, el honor de haber tenido y haber compartido la causa de Dios y de la patria con él. Y a esta familia de patriotas que son los de Nápoli. Su abuelo fue intendente de Pergamino y llevó a la práctica un proyecto político cristiano-católico. Su otro hermano de Jorge, José Luis, es quien dio la primera charla de este ciclo referido a la participación de los cuerpos intermedios de la representatividad. Una familia de soldados de Dios y de la patria. Muchas gracias. Dicho esto, sí, Leo, ahora entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Paso a presentarlo. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil,
fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. Bueno, gracias, Leo. Ahí la última imagen era una imagen impactante, que es cuando el padre Pro, uno de los sacerdotes de la lucha cristera, muere fusilado al grito de Cristo Rey, que era el grito que lanzaban al viento los cristeros. Es decir, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, para mí un tema conmovedor y también para mí un tema emocionante. Y yo he elegido como título, si bien vamos a hablar de la guerra cristera, he elegido como título de la charla del día de hoy precisamente lo que es la última conclusión y lo que quisiera yo que se llevara todos aquellos que están escuchando esta charla como principal idea fuerza de lo desarrollado en el día de hoy. Es tiempo de cristeros. El objetivo que me ha llevado, que me he planteado en el día de hoy con esta charla hacia los jóvenes que componen la pastoral que hacíamos referencia anteriormente, es rememorar y reflexionar sobre un hecho histórico acontecido en el siglo pasado en México y que bien podría ser tomado como ejemplo en los acontecimientos que ocurren en el siglo XXI, en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo enemigo que vamos a ver en esta charla es el enemigo de hoy, con otras formas, con otras circunstancias. Es el enemigo que nos pretende robar lo que tenemos como esencia nosotros, lo que tenemos como marca fundamental a fuego en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nos definen esencialmente lo que somos, un pueblo cristiano católico.
Y esa esencia es la que nos quieren robar y mancillar la patria católica. Por eso es tan importante charlar y ver ejemplos como estos, que están llenos de sentido heroico de la vida, están llenos del sentido del deber cristiano de la lucha, y que nos enseñan muchísimo a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar diciendo qué fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una guerra eminentemente religiosa que se libró en México entre 1926 y 1929, producto de la persecución de un gobierno extremadamente masónico para destruir a la Iglesia Católica y al orden social cristiano imperante en México, y un pueblo en armas que, dispuesto a resistirse y a no renegar de su fe, combatió, como lo vamos a ver a lo largo de toda esta charla, con una fe y con una fuerza que son realmente ejemplares. Si tenemos que remontarnos a los antecedentes de la Guerra Cristera en México, no podemos dejar de hablar de la Revolución Anticristiana. Esa Revolución Anticristiana que tuve el gusto de charlar con ustedes el día 24 de julio, y que, como decía antes, lamentablemente esa charla no quedó grabada. Y vamos a recordar algunas cosas que sirven como antecedentes, porque no hay ninguna duda de que la Guerra Cristera es un efecto más de la revolución anticristiana imperante en el mundo. Así que recordemos entonces, cuando hablamos de la revolución anticristiana, recordemos aquello que dijimos en primer término cuando hablamos de las razones de por qué era importante que conociéramos el tema de la revolución anticristiana. Y yo había dicho en ese momento que era tan importante el tema de la revolución anticristiana porque, entendiendo qué es la revolución anticristiana, entendemos todo lo que ocurre. Entendemos que no estamos viviendo en la Argentina ni en ninguno de los países de la región, que no estamos viviendo en una democracia, sino que estamos viviendo en una plena revolución. Ahí apuntaba con el porqué. Y esa revolución, habíamos dicho, que tenía un nacimiento en el mismo instante prácticamente en que el mundo cambió, el punto de inflexión de la humanidad con el nacimiento del cristianismo. A partir del nacimiento del cristianismo, que algunos autores lo reflejan o lo citan o lo ubican precisamente en el día más importante de la humanidad, como yo le digo a mis nietos, que es la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, o bien en la Pascua de resurrección luego de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí ya el mundo se dividió en dos: los que querían vivir según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y aquellos que querían combatirlo. En el medio había también indiferentes que le daban lo mismo una cosa y otro, y que son los indiferentes de siempre. Pero acá nos interesan los que queremos vivir como Dios manda y los que quieren impedir que vivamos como Dios manda y quieren destruir el orden social cristiano. Eso es la revolución anticristiana. Revolución en la cual su santidad el Papa Pío XII había determinado que había 3 puntos de inflexión a considerar en la historia. El primero de ellos era el acontecido
en 1517, que fue la Revolución Protestante, que fue el primer cisma de la Iglesia, que es la expresión religiosa de la Revolución anticristiana, con el protestantismo. El segundo hito o el segundo punto de inflexión importante fue el de 1789, con la Revolución Francesa, que trajo aparejado el naturalismo. Es la etapa política y social de la Revolución anticristiana. Y el tercer punto de inflexión es la Revolución Rusa de 1917, con el marxismo, que significa prácticamente el ateísmo total. Es la etapa del ateísmo total donde decretan la muerte de Dios prácticamente, que comienza en 1917 y llega hasta nuestros días. Fíjense esta fecha, 1917, reténganla porque es una fecha importante dentro de la historia de México. Ahora volvamos a México, los antecedentes de México. México por ese entonces, su población estaba conformada por un 80% del campesinado, que tenía una tremenda devoción por la Virgen de Guadalupe y tenía un catolicismo muy, muy profundo, muy básico, pero muy profundo. Es decir, la fe que más sentido tiene. No era una cuestión intelectual de grandes luminarias ni de grandes intelectuales o pensadores, era el catecismo básico que predominaba en ese campesinado que conformaba el 80% de la población mexicana. Después estaba la clase dirigente, donde estaba la clase política, que era tremendamente masónica, y como tremendamente masónica, enemiga total de la Iglesia. Y en 1917, a tal punto llegaba esto, que en 1917, luego de varias luchas por el poder, donde se mataron 8 presidentes, se decreta una constitución en 1917, una constitución totalmente masónica, que en sus artículos atacaba y condenaba prácticamente a la Iglesia Católica, a tal punto que no tenía personería jurídica. Establecía en su artículo que los sacerdotes no podían usar el hábito, limitaba el culto y todo lo hacía depender, absolutamente todo, las actividades de la Iglesia lo hacían depender del Estado dominante en la figura del poder político masónico. Ocurrió que entre 1917 y 1924, si bien estos artículos formaban parte de la Constitución, no se aplicaban. Claro, no se aplicaban porque había un 80% del pueblo mexicano integrado por el campesinado, pobre, los indígenas y demás, que eran profundamente católicos. Y a cualquier persona medianamente inteligente y no cegada por el odio, sabía que no se podía gobernar en contra de eso. Y acá lo estaban condenando prácticamente y en la Constitución. No se aplicó hasta el año 1924, que accede al poder un tremendo y terrible masón, enemigo absoluto y total de la Iglesia Católica, llamado Plutarco Elías Calle, un general que había participado en la Revolución Mexicana anteriormente. Y este hombre, cuando llega al poder, decide implementar y llevar a la práctica absolutamente
todas estas artículos condenatorios y persecutorios contra la Iglesia Católica. Y para ello se apoya en el ejército mexicano para hacer cumplir esas directivas persecutorias. Eso provoca obviamente reacciones, va provocando reacciones en el pueblo mexicano, pero reacciones, digamos, controladas, hasta que en un momento determinado la Iglesia, con sus obispos y sacerdotes, deciden ejecutar un boicot contra el gobierno para tratar de revertir esas medidas persecutorias contra la Iglesia. Y hacen un llamado a no pagar impuestos, a no comprar alimentos producidos por el Estado, a no cargar gasolina en los vehículos, en fin, una serie de medidas que tienen una importancia tremenda dentro de la economía mexicana, a pesar de que el presidente Calles trataba de disimularlo. Lo que más afectaba eran los negocios que tenía México con los Estados Unidos, dado que era el principal proveedor del petróleo de Estados Unidos. Entonces, eso era una gran preocupación para el gobierno de Calles. Y lo que ocurre es que, lejos de lograr revertir esta situación, Calles lo que hace es redoblar la apuesta contra las autoridades de la Iglesia, y entonces saca el 31 de julio saca una ley donde prácticamente pone a los sacerdotes en el mismo nivel de los delincuentes, violadores, ladrones, asesinos, en el mismo nivel. Y cualquiera que pudiera ejercer el culto, dar una ceremonia religiosa, participar y demás, iba a ser condenado. Es decir, redobló la apuesta. Y dos días antes, el día 29 de julio, según algunos autores, porque hay alguna contradicción en esto, según algunos autores, se produce la muerte del primer mártir de la Guerra Cristera, ya que muere fusilado José García Farfán, que era un comerciante mexicano, que en su negocio tenía una vitrina que decía: "Viva Cristo Rey, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, solo Dios no muere ni morirá jamás". Pasa una patrulla militar por ahí, ve el cartel, se baja, le dicen que saquen el cartel. Don José García Farfán se niega categóricamente a sacar el cartel, y al contrario, muestra su orgullo por las impresiones que tenía el cartel de "Viva Cristo Rey". Es detenido, se lo llevan a la jefatura, ahí se lo provoca de tal manera de intentar de hacerlo renegar de su fe, no lo logran, todo lo contrario, y directamente lo fusilan. Y al momento de fusilarlo, el verdugo que estaba a cargo del pelotón de fusilamiento dijo: "A ver ustedes cómo mueren los que adoran y avivan tanto a Cristo Rey". Y dice: "Así morimos". Tomó su crucifijo, lo pegó contra el pecho y gritó: "¡Viva Cristo Rey!". Y ahí fue fusilado. Algunos dicen que este es el primer mártir de la Guerra Cristera. Otros dicen que es el padre Pro, que en igual actitud lo quisieron hacer renegar de su fe, y el padre Pro, a último momento, abrió sus brazos,
gritó "¡Viva Cristo Rey!" y ahí murió fusilado. Es decir, que ese grito de Cristo Rey era el grito que los benditos, porque eran benditos, porque estaban preparados para el martirio y iban con alegría. Los benditos cristeros lanzaban al aire en el momento de la ejecución. ¡Viva Cristo Rey! Esto le provocaba tanto dolor a este sinvergüenza de Plutarco Elías Calle, que había determinado que cuando fuesen a fusilar a algún cristero, si alguno se sospechaba que iba a gritar Cristo Rey, primero le arrancaran la lengua. Así de sencilla era nomás la cosa para este criminal masónico. La cuestión es que el día 31 de julio comienza la guerra cristera con la sublevación de ese campesinado mexicano que tenía, por gracia de Dios, una profunda fe cristiana y una profunda adoración por la Virgen de Guadalupe. Una pequeña reflexión: en 1531 la Virgen de Guadalupe se había aparecido al indiecito Juan Diego, 1531. Los planes de Dios son la mayor parte de las veces para los hombres insondables, que no los alcanzamos a comprender. Pero esa aparición de la Virgen en ese lugar, y a ese campesino y a ese indiecito, por supuesto que tiene que ver con toda la historia de lo que ocurrió en México. Muy bien, así que comienza la guerra cristera, que se desarrolla primero con acciones aisladas, establecen una guerrilla, consiguen armas como pueden, y es una guerra más que nada de resistencia, que no tenía objetivos estratégicos y tácticos porque desconocían el arte de la guerra. Ellos prácticamente se estaban sublevando, y por lo más elemental, tengamos en cuenta que el campesinado no era que se sublevaba por lo que ocurría en las esferas políticas, en el más alto poder político con la persecución de la Iglesia. La sublevación sobrevino cuando les prohibieron el culto, que fue otra medida que tomó la Iglesia en forma excepcional. Se cerraron las iglesias, y el campesinado se quedó sin el curita que le diera la misa, sin el curita que le diera los sacramentos, que bautizara a sus hijos, que casara a sus parejas y demás. Ese fue el motivo principal de la reacción de ese campesinado que, como dije antes, tenía lo más básico de su formación, y lo más elemental y lo más importante, que era la fe. Muy bien. Dicho esto, digamos entonces que son esas escaramuzas aisladas que provocan los primeros guerrilleros cristeros en contra del poder que venía a ejercer su fuerza con el ejército mexicano que los perseguía. Y aquí hacemos un alto y hablamos de los protagonistas. Hacemos un alto y hablamos de los protagonistas de esta guerra. Por un lado, tenemos, como ya dijimos, al poder político extremadamente masón, a quien utilizaba para el logro de sus objetivos al ejército mexicano. Acá vamos a hacer una reflexión, o dos reflexiones, y vamos a saltar en el tiempo desde 1926, 27, 28, 29 al 2020, para analizar un poco lo que pasó allá con lo que sucede acá. Y la pregunta es, casi que se cae
de Maduro. Es decir, ¿cómo puede funcionar un gobierno que sea contrario al sentir total de un pueblo? El 80% del pueblo mexicano profundamente católico y profundamente devoto de la Virgen de Guadalupe, y un 20% en el cual había una clase política dirigente que el 100% de esa clase política era totalmente masónica, y esa clase política pretende gobernar y destruir en ese pueblo mexicano lo que es su esencia, lo que es su vida, lo que es su deber ser, que si lo pierden, dejan de ser lo que son. Primera reflexión de un gobierno totalmente contrario a lo que es la esencia y el sentir de un pueblo. Segunda reflexión: ¿cómo puede ser que un ejército de un pueblo eminentemente cristiano católico sea el brazo ejecutor de un gobierno masónico para perseguir a los que profesan la religión católica y hacerlos renegar de su fe, y encima asesinando, torturando y persiguiendo? Segunda reflexión: algo no funciona en 1929, pero tampoco funciona en el 2020 de la República Argentina, donde tenemos un gobierno absolutamente masónico y demoníaco que atenta contra el sentir y contra la esencia de lo que es el pueblo argentino, que es un pueblo eminentemente católico, cristiano por gracia de Dios. Y hoy en día nos están queriendo robar precisamente ese sentimiento de patria católica, ese sentimiento que, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, es nuestra esencia de lo que somos los argentinos, esencialmente católicos y cristianos. Y segunda reflexión, que voy a ir mucho más allá todavía: ¿cómo puede ser que un ejército sirva a un gobierno que está conformado por los guerrilleros a quienes ese ejército combatió en los años 70? Y ahora ese gobierno está en el poder, esos guerrilleros están en el poder y están conduciendo a nuestro ejército, a nuestro querido ejército, al ejército sanmartiniano, lo están conduciendo los que son enemigos del ejército argentino. Así de clarito. Por si alguien tiene dudas de lo que digo, voy a ejemplificar un poco más. El ministro de Defensa, que supuestamente debería ser peronista, es comunista. Se saca fotos que circulan por las redes sociales con la bandera peronista. Se saca fotos con el cuadro del Che Guevara detrás de él. Y un ministro comunista, amante de Fidel Castro, del Che Guevara, de todo lo que combatimos los argentinos de bien en defensa de valores y principios, es el ministro de Defensa. Algo no funciona. Algo no funciona en esta democracia, que no es democracia, es revolución. Por eso lo aclaré al principio. No es democracia, es revolución. Odian al ejército argentino, odian a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se puede conducir algo que no se ama? ¿Cómo se puede conducir algo que no se ama? Y eso es lo que está ocurriendo.
Y no es propio de esta ideología, porque también mismos procedimientos, tal vez con un poquito más de prolijidad, son los gobiernos liberales que hemos tenido hace poco, que hicieron lo que no hicieron estos que son enemigos absolutos y totales, cuando fueron a rendir homenajes a los terroristas, a los subversivos que colocaban bombas y mataban a nuestros compatriotas. ¿Cómo se explica? Yo me pregunto, ¿cómo se explica que un presidente de la nación argentina, en un día del ejército, con todo el ejército formado delante de él en el colegio militar, por micrófono y por parlante, le diga, no les tengo miedo, y los desafíe? Mucho menos me explico cómo ningún general lo paró, le sacó el micrófono y lo puso en su lugar, por más autoridad que sea de presidente de la nación. Pero lo está ejerciendo ilegítimamente al expresarse así de sus Fuerzas Armadas. O que durante el gobierno también, este gobierno, o el gobierno anterior kirchnerista, ordenaron tirar abajo de un regimiento el monumento de Manchalá, que recordaba a nuestros soldados del ejército argentino que habían defendido la patria y habían dado su vida en ese combate memorable en Tucumán, en Manchalá, y levantaron un monumento, y llegó este gobierno y ordenó tirar abajo el monumento. ¿Cómo se explica? ¿Cómo no puedo concebir que el comandante de esa gente, cómo reunió a sus soldados y a sus oficiales y le dijo, vamos a tirar abajo un monumento que se levantó en honor de los soldados muertos y combatientes de Manchalá? Y lo tiraron abajo. Y cambió el gobierno y vino el gobierno liberal. Como el gobierno liberal no le importaba ni sabía nada, no tenía convicciones, un hombre totalmente sin convicciones, los militares aprovecharon y dijeron, vamos a levantar ahora de vuelta el monumento. ¿Qué le explicaron a sus soldados, a su tropa? ¿Qué le explicaron a sus soldados, a su tropa para volver a levantar el monumento? Algo no funciona, algo no funciona. No funciona 100 años después de los relatos que estamos trayendo acá a colación en esta charla, que nos parecen del pasado, y que no están del pasado porque los estamos viviendo bajo otras formas. Volviendo ahora, salimos del 2020 y volvemos nuevamente a 1927. Volvemos a la guerra cristera. Los cristeros toman conciencia de que ellos solos no pueden librar la batalla, no pueden llevar adelante esta guerra con un final feliz, y deciden contratar a un general retirado del ejército mexicano, que era católico, no practicante, no muy practicante. La que sí era muy practicante, muy devota, era su mujer y toda su familia, pero él no. Pero él era un excelente general. Lo contratan al general Gorostieta. El general Gorostieta se hace cargo del ejército cristero, lleva a sus filas otros oficiales retirados que habían combatido con él en la Revolución Mexicana y le da forma de ejército, a los cristeros. Y es tan importante la acción que realiza el general Gorostieta que llega a conformar un ejército de 50.000 hombres. Pero lo más importante de todo es que asume e internaliza la lucha de los cristeros y pasa a ser un comandante de Cristo Rey con todas las letras. Hay una conversión en su corazón, porque siempre digo, la providencia divina estaba presente en cada momento de esa guerra estaba presente, y logró la conversión de este general
que se puso a la cabeza y condujo y estaba venciendo al ejército regular, ese que describí recién, al ejército regular de México, lo estaba venciendo en todos lados y llegó a controlar el 50% del territorio mexicano, lo llegó a controlar el general Gorostieta con los cristeros. Ante esta situación, el crápula masónico del presidente Plutarco Elías Calles recurre, como suelen recurrir, a la trampa política y al engaño. Omití decir anteriormente que el término cristeros, los autores lo ubican de dos formas. Algunos lo atribuyen a una forma despectiva del gobierno para llamar a los seguidores de Cristo, cristeros, y otros como que son los propios cristeros quienes se autodenominan así como una cosa honorífica. Vamos a defender a Cristo, vamos a llamarnos cristeros. Me vuelvo otra vez a la historia moderna, cuando quisieron ponernos un nombre para desprestigiarnos los Carapintadas, y ese nombre después terminó identificándose como sinónimo de lucha, de valor y de resistencia ante la corrupción y todo lo que vino después, que todos lo conocemos. Volvemos entonces nuevamente a hacer un salto en el tiempo, volvemos para atrás, volvemos al general Gorostieta, volvemos a Plutarco Elías Calles y a la trampa que pretendía tenderle, y entonces toma contacto con el embajador norteamericano, un tal Morrow, que era tan masón como el propio Plutarco Elías Calles. Y aparte eran compañeros, formaban parte de la misma logia. Y establecen un plan. ¿Ese plan en qué consiste? Consiste en una operación de engaño que significaba que le decían a los cristeros que iban a rever todas las medidas en contra de la Iglesia y si ellos deponían su actitud. El general Gorostieta no creía en absoluto, y hacía bien en no creer, no creía en absoluto en el poder político y había establecido, había anticipado que él no autorizaba ninguna negociación y que los únicos que estaban autorizados para negociar eran la cabeza militar del ejército cristero, dado que sabían que como era una cuestión religiosa, la trampa iba a venir por el convencimiento de los obispos, por el Papa, por la paz, y somos todos hermanos, y todo eso, y sabía el general que eso era todo un engaño. Y también me hace acordar a los levantamientos Carapintada, cuando estábamos en pleno toma de cuarteles y demás, y nos llamaban por teléfono los ministros y nos prometían el oro y el moro, nos prometían cualquier cantidad de cosas para que depusiéramos la actitud. Por supuesto, cuando deponíamos la actitud, después nos daban de baja, nos sacaban el pase, pasaban a retiro, que fue lo que hicieron constantemente. Exactamente lo mismo. La cuestión es que Morrow convence a dos obispos con los cuales ingresa medio de incógnito a México desde los Estados Unidos, porque Morrow estaba preocupado también por el petróleo, que no abastecían a Estados Unidos. Entonces decían, tenemos que terminarlo de alguna manera. Y entonces, con estos obispos, se pretende entablar la negociación. Gorostieta se entera de esta situación, desconoce, estos son días previos, se monta una emboscada
entre México y Estados Unidos y matan al general comandante, héroe de los cristeros, el general Gorostieta. Lo matan en una emboscada. La cuestión es que los obispos de México aceptan la negociación, desconociendo todo eso que había dicho Gorostieta, engañados, y ocurre lo que ya sabemos. Es decir, los cristeros cesan en su actitud, deponen las armas, y a cambio el gobierno les dice que van a retrotraer las medidas respecto de la iglesia como estaban antes. Pero les recuerdo que como estaban antes eran las que estaban establecidas en la Constitución de 1917. O sea, y armaron un paquete tremendo, y basados en la buena fe de los cristeros, de los obispos y de los sacerdotes, desconocieron absolutamente todo, y cuando depusieron las armas, vino la persecución. Plutarco Elías Calles mató a todos los posibles militares que podían rearmar el ejército cristero, los fusiló a todos. Es famoso que al costado de las vías del tren estaban los postes telefónicos, los postes telegráficos y demás, y estaban los cadáveres colgados ahí. Más de 1.500 oficiales fueron matados en esa oportunidad. Más de 1.500 oficiales fueron ejecutados por este poder masónico que no cumplió absolutamente nada. Apenitas les dejaron organizar otra vez las misas y a las misas, pero con un montón de limitaciones en el culto y todo lo demás. Y así fue como culminó en el año 1929 la guerra cristera. Y uno se podría preguntar, caramba, ¿tuvo sentido todo esto que pasó? Todas estas muertes, hubo 250.000 muertes a lo largo de toda esta guerra, 250.000 muertes. La cantidad de mártires que hubo, una guerra que fue escondida y que fue tapada. Durante 50 años nadie conocía, el mundo no conocía que había ocurrido la guerra cristera. Fue el Papa Juan Pablo II en 1979 cuando la destapó, cuando visitó México, la destapó, y años posteriores beatificó, y después vino la canonización de algunos mártires. Por citar algunos de ellos, sí, fíjense en lo que era el espíritu. Fíjense lo que era el espíritu. El niño José Luis Sánchez del Río, un chico de 14 años, tenía 2 o 3 hermanos que estaban alistados en las filas de los cristeros. Y él le dice a su mamá que se quiere afiliar, quiere integrar la fila del ejército cristero. La madre le dice, no, sos muy chico para ir a la guerra, eso dejalo a tus hermanos que son grandes. Y le dice, mamá, dice, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. 14 años. Pero vean la profundidad de lo que está diciendo. Él está diciendo que si yo voy a luchar por Cristo Rey y yo muero en el combate, voy de cabeza al cielo. Voy de cabeza al cielo porque esa es una muerte santa totalmente agradable a los ojos de Dios. Y entonces le dice a la madre, mamá, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. 14 años. La cuestión es que su madre no pudo convencerlo, él se listó, el general que lo recibió le dijo, no, sos muy jovencito para ir al combate, pero vas a participar en todas las actividades acá. Entonces hacía toda la parte logística, atendía la comida, atendía los caballos, atendía las armas, colaboraba con la tropa, dirigía el rosario, el rezo del rosario a la tarde. Miren qué hombres lo que le estoy contando. Dirigía el rosario a la tarde, con 14 años, dirigía el rosario a la tarde. La cuestión es que un día hay una emboscada, lo sorprenden a todos, estaba el comandante
el comandante que estaba a cargo de ese sector, Guisa creo que se llamaba, si mal la memoria no me falla, montado en su caballo, le derriban su caballo, queda tirado en el piso, llega José Luis, llega todo galope, salta de su caballo y le dice: general, monte en el mío y replieguese. No, ¿cómo voy a hacer? Monte en el mío y replieguese, que usted es necesario para la guerra, para el combate, yo me las arreglaré. El general monta en el caballo de José Luis y se va, se repliega. José Luis es apresado, lo llevan al pueblo y lo meten lo ponen a disposición de un diputado federal de apellido Picasso. ¿Y dónde lo ponen preso? Lo ponen en el templo, que oficiaba de cárcel y de establo. Habían deshecho el templo y lo ponen ahí, tipo cárcel y tipo establo, donde un caballo tremendo, importante, que tenía este diputado de apellido Picasso, estaba ahí en el medio del establo, en el medio del templo, en el medio de la iglesia. Y estaban los soldados mexicanos jugando, participando en una riña de gallos. Y José Luis ve todo esto y le llama la atención y le dice que están profanando el templo de Dios con esa riña de gallos, y que el templo no es un establo ni un lugar de diversión, sino que es un templo para venir a adorar a Dios y a la Virgencita de Guadalupe. Bueno, le pegan, lo torturan, lo atan. Él logra desatarse a la noche, se levanta, mata a los 2 gallos y deja ciego al caballo de Picasso. Al otro día tiene que afrontar sus responsabilidades. Y entonces comienzan a torturarlo de una forma impresionante, le hacen de todo, hasta que le cortan la planta de los pies, y lo hacen caminar no sé cuánta distancia hacia el lugar del cementerio donde iba a estar su tumba. Y él todo el tiempo va gritando: viva Cristo Rey, con ese dolor, con las plantas de los pies desolladas, va gritando: viva Cristo Rey y viva María Reina. Al borde de la tumba, el soldado este soldado, que evidentemente no era un soldado de Dios y de la patria, sino uno de esos que solo cumple órdenes, igual que en los tiempos de Herodes o que en los tiempos de Nerón, que decían, llamaban al comandante de la legión: ir y matar a todos los niños, y mataban a todos los niños haciendo el saludo uno y nadie discutía nada. Soldados incontenidos, soldados sin formación, que solo estaban para servir, eran unas máquinas de matar. Y estos eran unas máquinas de matar. Estos militares eran unas máquinas de matar, al servicio de un poder político despótico y masónico. La cuestión, lo hago corta, al borde de la tumba le piden que, obviamente ilusos, le piden que reniegue de nuestro Señor, y por supuesto muere gritando al aire: viva Cristo Rey, viva la Virgen María de Guadalupe. Lo matan y cae adentro de la tumba. Otro mártir es Anacleto González Flores, que era había sido un seminarista, un hombre de 39 años, abogado, que dejó el seminario, se recibió de abogado y encabezó la lucha pacífica. Él hacía toda la parte pacífica y creó la Liga Patriótica por la Libertad Religiosa, y lo seguía cualquier cantidad de gente, y se convirtió en un líder moral extraordinario, porque tenía la gracia de Dios de tener unas cualidades espirituales magníficas, y por eso era reconocido por todo el ejército cristero y por todo el pueblo cristiano católico de México. En una noche lo sorprenden en una reunión con 3 jóvenes más, que son los hermanos Vargas, si mal no recuerdo. Vamos a ver si encuentro mi papel, mi ayuda a memoria. Creo que son los 3 hermanos Vargas, ya lo vamos a encontrar. Y bueno,
los detienen, los llevan a la jefatura y también mismo procedimiento que con José Luis, que con Farfán, como les relaté anteriormente y demás, obligándolos a querer renunciar de su fe. Pero algo especial pasaba en estos hombres. Algo especial, había una gracia de Dios especial que los protegía, que los hacía que no vieran otra cosa que no sea a Dios y a la Virgen en su vida, y afrontaban la muerte con una alegría tremenda, sabiendo que iban a dar la vida por Dios y por la Virgen, y por su patria mexicana. Así que también fueron fusilados, y como corresponde, al grito de Viva Cristo Rey. Así que se disolvió el ejército cristero, se consolidó el gobierno masónico, se eliminaron a todos los jefes y oficiales que podían llegar a rearmar el ejército, como dije, se reanudó el servicio religioso, pero con muchas limitaciones, quedó un saldo de 250.000 muertos, y entre ellos los mártires que acabo de decir, y posteriormente vino la beatificación y la canonización de estos mártires. Precisamente José Luis fue canonizado no hace mucho tiempo por el Papa Francisco. Lo había llevado a la beatificación en el 2005 su santidad el Papa Benedicto XVI. Pero como dije anteriormente, es importantísima, es tremenda la acción que hizo el Papa Juan Pablo II a partir de que visitó México. Porque este relato maravilloso que yo acabo de contar en forma resumida, esta guerra religiosa, eminentemente religiosa, conmovedora, emocionante, y además el Papa Juan Pablo II la sacó debajo de la alfombra. Los masones la quisieron esconder, los socialistas, los comunistas, los liberales, la quisieron esconder, la quisieron poner debajo de la alfombra, y Juan Pablo la sacó de ahí, la revivió. A partir de ahí se escribieron cientos de libros, artículos, y se especializaron mucha gente en la guerra cristero-mexicana. Y hoy es lo que posibilita que estamos hablando de ellos como un verdadero ejemplo. Para ir cerrando, a 100 años, casi 100 años, de aquella guerra cristera, hoy nos preguntamos nosotros si ya no es tiempo de cristeros, para nosotros, para los argentinos, si ya no es tiempo de cristeros. Hoy el enemigo masónico no combate como en 1926 y 1929, persiguiendo a los cristianos por la calle, secuestrándolos, torturándolos y fusilándolos si no renegaban de su fe. Hoy no lo hacen así, pero el mismo enemigo masónico, demoníaco, pasado casi 100 años, vuelvo a repetir, utiliza otras armas. Y hoy nos quieren quitar la esencia de lo que somos. Nos quieren quitar lo fundamental en nosotros, el ser, el que somos cristianos católicos, nuestra esencia, nuestra razón de ser en la vida fundamental es eso. Después viene todo lo demás que somos, pero primero y primordialmente somos hijos de Jesucristo, somos cristianos católicos, esa es la esencia de la argentinidad. Y nos quieren quitar ¿cómo? Por eso decimos que ahora, en el 2020, el enemigo está librando la batalla final en contra del orden social cristiano. Abrimos los diarios todos los días y lo vemos. La ONU condena a Bolsonaro porque Bolsonaro condenó el aborto. Y lo condenan a Bolsonaro. Lo condenan a Bolsonaro, lo desprecian a Bolsonaro. Condenan a fulano de tal por no aceptar la ideología de género. Si el enemigo masónico
logra la ley del aborto en Argentina, logra la ideología de género imponerla a nuestros hijos, a nuestros nietos, para destruir la familia tradicional cristiano-católica, nosotros dejamos de ser cristianos, por más que nos sintamos cristianos, vamos a dejar de perder, vamos a perder nuestra esencia. Y es lo que no tenemos que permitir. Hace unos años, en un discurso que pronuncié frente a la tumba del mejor soldado que tiene el ejército argentino en las épocas modernas, el coronel San Martín, y dije, hace un par de años, hace poquito, cuando estaba en plena vigencia el tema del aborto y el tema de la ideología de género, dije que ya no habría que hablar más, porque ya el diagnóstico está dicho, y que había que hacer un llamado enérgico y fuerte a las armas. Y hoy lo repito, hoy hay que hacer un fuerte y enérgico llamado a las armas para combatir todo esto que nos quieren meter para destruir el orden social cristiano. En aquel momento dije que las armas eran las armas espirituales, era nuestro santo rosario, como lo venimos haciendo desde hace 7 meses que se viene rezando el rosario todos los días en todas las casas cristiano-católicas del planeta Tierra, y eso lo tienen que saber los masones, y eso lo tienen que saber los liberales, eso lo tienen que saber los socialistas, marxistas y comunistas. Eso no va a ser gratis para ellos. El rezo del Santo Rosario es nuestra principal arma. Por eso cuando digo a las armas, vamos con esto, más todas las que sean necesarias para no dejarnos vencer. Ahí te veo, Adriana, que levantás tu rosario. Todas las armas para no dejarnos vencer, porque de eso se trata. No debemos dejarnos vencer, no debemos dejarnos vencer. No basta con que salgamos con una pancarta luego de que nos quemen las iglesias, como ocurrió en noviembre, diciembre en Chile. No basta eso. Lo que tenemos que hacer es que no nos quemen las iglesias, y si necesario, el cura parado en la puerta de la iglesia tiene que dar un testimonio de vida como lo dieron los cristeros. El cura, impedir ahí, junto con todos los cristianos católicos que estemos dispuestos a ayudarlo para defender a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana y todos sus símbolos sagrados. Vimos en Chile, en noviembre, diciembre, efectos dantescos, asaltando iglesias, y eso nos puede ocurrir, pero tenemos que defender eso. No basta con salir con una pancarta contra la ideología de género y hacer una marchita diciendo estoy en contra. No basta. Hay que impedir que un maestro degenerado degenere a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué hacerles? No le voy a decir lo que hay que hacer con ese maestro, cada uno tendrá que saberlo, pero hay que impedirlo que lo haga, Y también tenemos que impedir todos aquellos que son afines a los partidos políticos y demás, a que incidan políticamente sobre el canalla de intendente de la ciudad de Buenos Aires que puso los planes de la ideología de género y está en todas las currículas para envenenar las mentes de nuestros hijos y de nuestros nietos. Lo tenemos que impedir, por gracia de Dios, sea como sea. Señores, no estoy haciendo apología de la violencia, sí estoy haciendo apología de la resistencia total y absoluta. Sí estoy haciendo apología de la desobediencia civil cuando corresponda, porque no nos pueden vencer, no debemos dejarnos vencer, porque somos hombres, hijos de Jesucristo, y no podemos permitirnos que nos vengan a vencer. Por eso, queridos amigos, todos aquellos que tenemos claro los valores de nuestra cultura cristiano-católica,
tomemos de ejemplo esto que acabamos de ver en el día de hoy de nuestros antepasados, los gloriosos cristeros que no dudaron en resistirse, en luchar y en dar su vida en defensa de la religión, porque Dios, como fuente de amor, verdad y justicia, era la principal bandera que levantaban ellos y que tenemos que levantar nosotros ahora en los tiempos que corren. Ruego a Dios que así sea, y que nosotros, no le pido que tengamos los mártires que vimos, porque es otra forma de lucha, pero tenemos infinidad de situaciones para rebelarnos, para resistir y para desobedecer todo aquello que vaya en contra de la ley de Dios. Recordemos lo que dijo el Papa León XIII en la encíclica Diuturnum, cuando dijo: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Señores, queridos camaradas en Cristo y en María y en la patria, es tiempo de cristeros. Viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Muchas gracias a todos, los abrazo a todos.